en cocina. El día de hoy un tutorial de cómo desinfectar tus lechugas, pero también cómo conservarlas crujientes y frescas. Vamos a comenzar ya con el video. Bueno, vamos a comenzar platicando de las lechugas. Yo les voy a hacer una recomendación dentro de lo posible. Cuando puedan comprar lechugas que sean orgánicas es mucho mejor porque están mucho más cuidadas, traen menos pesticidas y menos tóxicos. Entonces les recomiendo muchísimo que sean orgánicas. A veces las orgánicas están dañadas, sus hojitas están picadas por lo mismo, porque como no tienen agentes tóxicos para combatir las plaguitas pueden llegar y pueden picar las hojas, pero no hay ningún problema con eso. Entonces yo aquí tengo dos. Yo por lo general utilizo mucho esta lechuga para la ensalada, que le llaman lechuga lisa o lechuga orejona, y estas vienen en un paquetito de 3 y son orgánicas. Entonces vamos a empezar cortando la lechuga. Si ustedes ven que traen una parte dañada, con sus manos arranquen esa hojita, esta también, porque tenemos que quitar todo lo que esté dañadito. Ok, ya se ve bien, vamos a separar. Y para el corte existen estos cuchillos que son como plásticos, porque se supone que la lechuga se oxida, se puede oxidar y luego se empieza a hacer como un poquito cafecita o amarillita de los extremos. Yo la verdad este cuchillo lo tengo desde hace mucho, pero honestamente no me gusta porque siento que como que muerde las hojas y no queda bien el corte. Entonces siempre utilizo yo mi cuchillo de chef. Entonces utilicen el cuchillo que tengan a la mano. Si tienen y ustedes se acomodan, adelante. Yo siempre utilizo mi cuchillo. Y esta lechuga, como viene así cada hoja, si yo hago nada más así los cortes, me va a quedar muy grande el pedazo de lechuga. Entonces lo que hago es que le doy unos cortes primero, como a lo largo, nada más 2, y luego sí ya empiezo a cortar mi lechuga, según como la vaya a querer. Yo la quiero hacer en trozos grandes, entonces la voy a cortar en trozos grandes, y esta parte del corazón ya no se utiliza. Hay gente que le gusta ponerlo en agua y vuelve a salir, pero yo la verdad no hago eso. Entonces les quiero enseñar cómo quedó los cortes. Quedaron pedazos muy comestibles, nada grandes, o sea, de muy buen tamaño, y así es como yo siempre la corto para el día a día aquí en mi casa, ¿sí? Fíjense también cuando la compren que por lo general esté verde, porque a veces está toda muy amarillita, entonces que estén muy verdes. Si tienen un centrifugador de estos, es maravilloso, porque no saben la maravilla que nos va a ayudar en el proceso. Ahorita les voy a decir qué hacer si no lo tienen. Si tienes un centrifugador, vamos a poner aquí toda la lechuga y le vamos a poner agua a que se cubra, y le vamos a poner vinagre blanco. Aproximadamente son unas 2 cucharadas de vinagre, ¿sí? Y es muy importante que la lechuga quede cubierta. Entonces, una vez tenemos ya nuestras lechugas cubiertas con agua y con vinagre, las vamos a dejar reposar entre 15 y 20 minutos. Existen muchos desinfectantes en el súper. Si ustedes usan alguno otro y están acostumbradas a eso, sin ningún problema. Lo único que sí no les recomiendo es que utilicen agua con jabón para la lechuga. Agua con jabón no, porque aunque pensamos que todo el jabón se va, no se va. Se queda algo de jabón y el jabón daña como que les diré, como lo crujiente que tienen las hojas. Entonces es bien importante que las dejen así. También hay gente que le gusta poner hielo y agua, y yo siento que cuando es demasiado frío también puede quemar la lechuga. Entonces yo les recomiendo que pongan el agua fresquita. Si el agua donde la tienen al tiempo está muy caliente, le ponen unos 2 hielitos, que esté el agua fresca, la ponen, y su vinagre, y dejen reposar de 15 a 20 minutos. Cuando ya pasaron los 15 minutos, vamos a retirar el canastito y vamos a verter aquí nuestra agua. Y
y vamos a centrifugar nuestra lechuga. Y va a salir agua y vamos a centrifugar otra vez. Una vez que ya está nuestra lechuga muy escurrida, vamos a hacer lo siguiente, pero les voy a platicar antes. Las personas que no tienen centrifugador van a poner su lechuga en un colador grande y van a escurrirla ahí y que se caiga toda el agua que tiene. Si es posible, pongan un trapo y sacudan un poquito así para que la lechuga se golpee y caiga toda el agua que pueda caer. Y cuando ya la vean ustedes súper escurrida, como ahorita si se fijan está escurrida, pero todavía se les ven algunas gotitas de agua. Esa humedad es buena, ¿sí? Siempre y cuando tenga donde drenar. Entonces, si ustedes tienen el centrifugador, ¿qué van a hacer? Una vez que ya está así su lechuga lo más escurrida posible, todavía se ve un poquito húmeda, pero ya no está mojada, no sé si me explico. Pero esta humedad es muy buena. Lo que van a hacer es que así la van a dejar, porque ahorita tiene acá espacio para escurrir. Van a poner un plástico o van a poner una tapadera y así la van a guardar en refrigerador. Y el día que ustedes la utilicen, si la hacen en la mañana y la van a utilizar en la noche, la van a sacar y va a estar crujiente, va a estar así como está ahorita, así va a estar. Porque esta poquita humedad que tiene le va a ayudar mucho con el frío del refrigerador a que se mantenga crujiente. Entonces, si ustedes no tienen el centrifugador, ya que haya escurrido lo suficiente su colador, si quieren ponen un platito abajo del colador, ponen su colador, lo cubren y así se la van a llevar al refrigerador, ¿sí? Cuando yo he tenido que hacer muchísima lechuga y que pues, obviamente aquí en el centrifugador no me cabe, porque a lo mejor van a venir, no sé, van a ser 40 personas y no me va a caber, lo que hago yo es secar. Le doy al centrifugador a lo mejor como 5 veces cada tanda de lechuga y ya que salen las guardo en una bolsa Ziploc de plástico. Las guardo y ahí se conserva también impecables. Entonces, los consejos que yo les puedo dar es que nunca las laven con agua y con jabón, nunca les pongan hielo, pueden poner el agua fresca, pero hielo no, porque si se llegan a pasar, se les van a quemar sus lechugas, se les van a quemar sus hojas. Guárdenlas también en el área del refrigerador donde no esté demasiado frío, sino una área que esté fresca, porque demasiado frío también pueden congelarse un poquito. A veces los congeladores el refrigerador tiende a congelar cuando está demasiado frío, sobre todo cuando es temporada de invierno. Entonces cuiden su ubicación en el refrigerador, cómprenla verde lo más posible, que desde que la compren la vean ustedes que está firme, que está crujiente, porque a veces desde que uno las ve en el súper ya las ve marchitas. Esas no las compren porque no las van a poder revivir. Entonces así es como se les conserva su lechuga súper crujiente y súper rica. Yo les puedo decir que si hoy la hago, a lo mejor esta lechuga está bien para 2 días más, siempre y cuando no me acabe la cantidad que hice, pero es una manera de conservarla muy bien. Espero que les haya servido mucho este tutorial. La verdad es algo muy simple, pero cuando compartí el de fresas y de frutos rojos me pidieron mucho el de la lechuga y por eso se los estoy compartiendo. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.